Sean todos bienvenidos a la primera de la serie de recopilaciones que voy a estar subiendo en este canal. Este canal está destinado a subir las recopilaciones de curiosidades del mundo del cine que voy subiendo a mi canal principal y actualmente tiene 7 partes de 20 curiosidades cada uno. En estos videos de menos curiosidades recopilo curiosidades similares bajo un orden temático, como en este caso curiosidades de la industria del cine. Curiosidades del cine como industria dentro de lo que es un sistema capitalista. El cine no solo como producto cultural y productor de significados, sino el cine como entretenimiento y los diversos procesos de producción, difusión y promoción que tiene el mismo. Básicamente, el cine y todas las vertientes que tiene. Sin nada más que decirles, después de la intro, espero que les guste el video. MTV tiene una entrega de premios para hablar de lo mejor y peor del cine y televisión desde 1992, y en sus primeras ediciones entregó el premio a actor y actriz más deseado. No mejor actuación, esa era otra categoría, sino el más sexy, diría yo. En la primera edición, en el año de 1992, el actor más deseado fue Keanu Reeves por Point Break, y la actriz fue Linda Hamilton por Terminator 2, El día del juicio final. En 1993 el ganador fue Christian Slater por Corazón Indomable y la ganadora fue Sharon Stone por Instintos Básicos. En 1994 el premio masculino fue para William Baldwin, hermano de Alec Baldwin, por Silver, y el femenino para Janet Jackson por Poetic Justice. En 1995 el premio se lo llevó Brad Pitt por Entrevistas con el vampiro y Sandra Bullock por Speed. En el año de 1996, la última edición, hubo bicampeón, ya que Brad Pitt revalidó su título por Seven de David Fincher, pero para desgracia Sandra Bullock perdió con Alicia Silverstone por su actuación en Clueless. ¿Sabías que hay una tradición entre los directores felicitándose por superar el primer puesto de la taquilla? Todo comenzó en 1977, cuando Steven Spielberg felicitó a George Lucas porque Star Wars superó en taquilla a Tiburón. En 1982, E.T. superó a Star Wars y George Lucas le devolvió la gentileza a Steven Spielberg. En 1997 se reestrenó la primera de Star Wars y sus 2 secuelas originales, por lo que volvió a destronar el récord de E.T., y Spielberg volvió a felicitar a George Lucas. En 1998 aparece otro director, James Cameron, quien un año antes había estrenado Titanic y esta se volvió a convertir en un absoluto récord. Por lo tanto, George Lucas felicitó a James Cameron. En 2010, Avatar superó en taquilla a Titanic, pero como ambas eran de James Cameron, no hubo póster celebrativo. Saltamos a 2019, cuando James Cameron tuvo que dedicar 2 póster casi seguidos. El primero cuando Avengers Endgame superó a Titanic como la película con segunda mejor recaudación en la historia, y posteriormente cuando Endgame volvió a hacer lo mismo con Avatar, pero ahora colocándose como la película más taquillera de todos los tiempos. El récord le duró poco a Marvel porque Avatar fue reestrenada en China y se volvió a quedar con el primer puesto en taquilla que conserva hasta la fecha, y Marvel hizo las felicitaciones correspondientes. Como hay una tradición de directores felicitándose por superarse en taquilla, también lo hay entre estudios. En el año 2015, Jurassic World se convirtió en la película con mejor recaudación en su estreno, superando la taquilla original de Los Vengadores del 2012. Esta vez así se celebraron los estudios, de Marvel a Universal. En el año 2016, Star Wars El Amanecer de las Fuerzas superó a Jurassic World, y Universal conmemoró con este póster a Lucasfilm. Lucasfilm en 2018 tuvo que hacer lo mismo con Marvel, cuando Avengers Infinity War superó a Star Wars. De ahí en adelante, al menos yo no he encontrado felicitaciones entre estudios. ¿Sabías que el estudio de la película Tonto y Retonto no quería a Jeff Daniels para la misma? Una de las duplas cómicas más conocidas de los últimos tiempos fue la que nos dieron Jim Carrey y Jeff Daniels en Tonto y Retonto, pero el estudio no lo quería a este último. Él venía generalmente de hacer películas dramáticas, pero quería un cambio de aire. Además, sumado a la insistencia de los directores, los hermanos Farrelly y Jim Carrey, el estudio tuvo que ceder y le ofreció solamente $50.000, bastante poco en comparación a los 7 millones que iba a cobrar Jim por la película. Pese a la insistencia de su agente en no aceptar la baja oferta, él aceptó y el resto es historia. Sometimes Got a Guide, no, esa no, esa es la última película inconclusa de Marilyn Monroe de 1962,
que iba a ser protagonizada junto a Dean Martin y que era una remake de una película de los años 40 llamada My Favorite Wife. La película tuvo muchos problemas en su producción debido a las constantes faltas que presentó la actriz a las grabaciones. De hecho, en un momento fue despedida, pero por presiones tanto de los fans como del propio Martin fue recontratada. La película no se pudo terminar debido a la muerte de la actriz. Si quieren, en internet hay 40 minutos de la misma subidos y también con subtítulos en español hechos por fanáticos pero en una pésima calidad. Si quieren saber más, les recomiendo el documental Marilyn Sondheim Got a Guide de 1990 hecho por Fox Video. A Cry in the Dark de 1988 es protagonizada por Meryl Streep y Sam Neill, basada en la famosa historia ocurrida en Australia en 1979, cuando un dingo, animal oriundo de aquel país, atacó a una bebé. Este fue el primer caso registrado de ataque de aquel animal, y durante mucho tiempo la sociedad no creía en la naturaleza violenta del animal, y culpaban a la familia de lo que le pasó a la niña. La película, dirigida por Fred Schepisi, se pone del lado de la madre, interpretada por Meryl Streep, cosa que al final terminó siendo así, porque muchos años después fueron absueltos y se llegó a la conclusión de que el ataque fue del dingo, ya que se registraron ataques en los años posteriores. Este fue un caso muy llamativo y comentado en los Estados Unidos a finales de los años 80 y 90. Metrópolis es una película muda alemana dirigida por Fritz Lang y estrenada en 1927. Una historia bastante conocida de la misma fue la censura que tuvo, ya que sufrió varias ediciones y cortes que redujeron significativamente su duración original. Durante décadas se creía que gran parte del material original se había perdido para siempre. Sin embargo, en 2008 se hizo un descubrimiento sorprendente en Argentina. Se encontró una versión casi completa de Metrópolis en 16 milímetros. Esta copia había sido enviada a Argentina en la década de 1920 para su distribución y, aunque faltaban algunas escenas, incluían partes que se creían perdidas. Entre el Museo del Cine de Buenos Aires, la Fundación Murnau y el Archivo Federal de Cine de Alemania reconstruyeron la película lo más fielmente posible a su forma original, que fue finalmente estrenada en el Festival de Cine de Berlín del año 2010. Si sos frecuente usuario de la red social X, antes conocida como Twitter, muy probablemente te hayas encontrado con este video. El video de un castor hablando en un idioma asiático. Bueno, yo te voy a contar de dónde viene esa imagen porque es de una película y me da tristeza que la gente no la conozca. La misma es de una película de 1986 del director de Hong Kong, John Woo, llamada A Better Tomorrow o Un Mejor Mañana. Una de las mejores películas de este director, que también dirigió en Estados Unidos Face Off o Contracara y Misión Imposible 2, entre muchísimas otras. Esta película nos cuenta la historia de un mafioso quien se quiere retirar del negocio porque su hermano menor está por ingresar a ser policía, pero en su último trabajo lo atrapan y queda preso. Cuando sale todo cambió y su hermano lo detesta. Ahora él intentará recomponer su relación. Y para terminar, aquí está la escena de la cual el video ese toma inspiración. Hace un par de días se subastó el guión original de la primera película de Star Wars que usó Harrison Ford para estudiar su parte, junto con los planes de rodaje. Durante el rodaje en el Reino Unido, Harrison Ford alquiló una casa donde dejó algunas pertenencias, incluyendo el guión y los planes de rodaje del mismo. El guión es el cuarto borrador revisado que hay de 5, con fecha del 15 de marzo de 1976. Su precio inicial fue de 9.352 euros y se vendió por casi 10.000 euros a un comprador en Australia. Los planos del rodaje se vendieron por 4.400 euros. Además del guión, se incluyen un par de copias del plan de rodaje y algunos apuntes técnicos que había realizado en su momento Ford junto con una carta de su agente. ¿Se acuerdan que hace un par de días les conté la historia de la restauración de Metrópolis y pocos días después nos enteramos de otra restauración y para mí es la noticia fílmica del año? La restauración de Napoleón de 1927 de 7 horas. Se estrenará la versión restaurada de la película Napoleón de Abel Gance, una epopeya del cine mudo de 1927, conocida como la versión Apolo, en París en este verano. La restauración, dirigida por Georges Méliès y respaldada por la Cinemateca Francesa, el Centro Nacional y Netflix, entre otros, ha tardado casi 2 décadas en completarse y ha costado alrededor de 3 millones de dólares. La nueva versión se presentará en 2 partes durante 2 noches, 4 y 5 de julio, en el Seine Musical,
con una nueva partitura interpretada en vivo por más de 250 músicos. Utilizando técnicas de restauración avanzadas, se han reconstruido fotogramas faltantes y se ha convertido la película en alta definición, manteniendo la esencia del original. La duración de cada una de las partes es la primera de 3 horas y 40 minutos y la segunda de 3 horas y 25. Una de las curiosidades más divertidas que tiene el Hollywood clásico es todo el lío que se armó en torno a Veronica Lake y su característico peinado. Ella fue una actriz que tuvo una gran época de esplendor en el cine a comienzos de los 40 con películas como El viaje de Sullivan o Me casé con una bruja, entre otras. En 1941, con apenas 19 años, llegó al estrellato con su papel en la película I Want Wings. Una casualidad, durante el rodaje dio lugar al ya mítico peinado conocido como Peekaboo. Según cuenta ella en su autobiografía, durante la prueba de cámara mi cabello no dejaba de caer sobre mi ojo. Pensé que había arruinado mis posibilidades para el papel, pero al productor Arthur Harlow le pareció genial. Él ya tenía experiencia y sabía que ese peinado era algo de lo que la gente hablaría, y lo hizo francamente. Su estilo tan característico traspasó la pantalla y empezó a ser una sensación su belleza y su pelo, no solo para las revistas de cine, sino para las revistas de moda como Vogue. Muchas mujeres quisieron seguir su estilo y justo pasó algo que haría pasar esta situación de una mera moda de estilo a un asunto de Estado. Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial en 1942 y muchos hombres fueron llamados a combatir, por lo que la gran mayoría de las fábricas de producción tuvieron que emplear mano de obra femenina. El problema surge cuando empezaron a ocurrir muchos accidentes porque el pelo quedaba atascado en las máquinas. Era tal la cantidad al día que el gobierno tuvo que intervenir y obligar a Paramount, empresa fílmica para la que ella trabajaba, y la actriz a cambiar su manera de peinarse, al menos hasta que llegara el fin de la guerra, porque muchas mujeres imitaban su estilo. Por eso, en 1943, hizo uno de los anuncios que se proyectaban antes de las películas mostrando un nuevo peinado más acorde al estilo que pedía el gobierno. A partir de ahí, nada volvió a ser igual para ella. En el día de hoy nos sumergimos en una de las investigaciones más raras de la historia. Ahondaremos entre las profundidades del internet para averiguar lo que ha dejado sin dormir a los investigadores de todo el mundo por año. De dónde viene la histórica y curiosa foto de Viggo Mortensen con un caballo mientras desayuna. De una sesión de fotos de Vanity Fair. Tampoco era tan difícil. Viggo fue portada de Vanity Fair en enero del 2004. En la sesión de fotos para la revista que dio se encuentra esta llamativa foto. De hecho, hay otras fotos similares como estas. La imagen la podemos ver en este collage que viene en la revista. Curiosamente viene con una pequeña descripción. Vigorosa actividad. Mortensen en Stonington, que es un pueblo de Connecticut, con un simpático pony de Shetland. El actor puede parecer un poco excéntrico, como cuando su coche atropelló a un conejo y él lo asó y se lo comió, o como cuando durmió con su disfraz durante semanas. Vamos a dejarlo ahí, ¿quieren? Así que supongo que misterio resuelto. Si eres fanático de Luis Miguel, seguro sabrás que durante los años 80 intentó combinar su carrera de música con la actuación y estelarizó 2 películas. Ya nunca más, de 1984, y Fiebre de amor, de 1985, aunque en un momento parecía que volvía a dar un revival con la actuación y fue cuando estuvo cerca de protagonizar La máscara del zorro, de 1998. La oportunidad llegó a Luis Miguel porque a Campbell, director de la película y quien venía de dirigir Golden Age para James Bond, le interesó la imagen y el porte que el artista tenía en aquella época. De hecho, dicen que otro que estuvo haciendo casting para esa película fue Cheyenne, quien superó el primer casting pero no pudo ir al segundo porque ese día tenía que dar un concierto. En definitiva, Luis Miguel tuvo que dejar pasar la oportunidad porque en 1997 él se encontraba haciendo una gira de conciertos por su disco Romances a través de México, Sudamérica y los Estados Unidos. El zorro pasó a manos del actor español Antonio Banderas. De hecho, si les interesa, los invito a conocer la historia detrás del rodaje de la película del zorro, porque hay muchos cambios desde la preproducción y pudo ser muy diferente a como la conocemos hoy en día.